Vamos a empezar a ver en este video la segunda unidad de nuestra materia, que es el principio de la conservación de la energía, ¿sí? Para eso vamos a ver el concepto de energía. En esta materia no nos vamos a meter en mucho problema, ¿no? Simplemente la energía la vamos a definir por su definición básica. La energía es simplemente una fuerza por una distancia, ¿sí? ¿Cuáles serían las unidades básicas de la energía? Como hemos estado viendo desde mecánica de fluidos, pues en el sistema internacional la fuerza será en newtons, ¿no? Y la distancia en metros. Entonces en el sistema internacional la unidad básica para medir energía sería el newton metro. A esta unidad se le llama, como ustedes bien saben, julio o joule, como le dicen, ¿no? En el sistema técnico, pues la fuerza en el sistema técnico se mide en kilogramos, sería kilogramos metro. Y en el sistema inglés, pues simplemente sería libra-pie. Esas son las unidades básicas. En realidad, la energía se mide como el producto de cualquier unidad de fuerza por cualquier unidad de distancia. Bueno, y ahora el principio de la conservación de la energía. Aquí lo que vamos a ver, el principio de la conservación de la energía, como ustedes saben desde física, es el principio que dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Nosotros, esa es una definición muy general, ¿no? Nosotros vamos a aplicar ese principio ya, a aplicarlo directamente en un sistema hidráulico. Ya lo vamos a aterrizar un poco para aplicarlo en un sistema hidráulico. Bueno, un sistema hidráulico a un sistema hidráulico se le mete una energía 1, ¿no? Aquí está el sistema, y de salida podemos obtener una energía 2. La energía, ¿a quién se le da? La trae el fluido o el líquido, ¿sí? Bueno, al sistema se le puede añadir energía. ¿Cómo se le añade energía al sistema? Pues por máquinas, ¿no? O se le puede extraer energía también por máquinas. Y como todos los sistemas, pues tiene pérdidas de energía, ¿no? ¿Cómo se le añade energía a un sistema hidráulico? Por medio de máquinas. Esas máquinas, como vamos a ver más adelante, se llaman bombas si el fluido es un líquido, o se llaman compresores si el fluido es un gas. ¿Cómo se les trae energía? Pues por máquinas llamadas turbinas. Que si el fluido es un líquido, sería una turbina hidráulica, y si el fluido es un gas o un vapor, sería una turbina de gas o turbina de vapor. Muy bien. ¿Esto cómo se va expresando matemáticamente ya un poquito mejor? Bueno, pues la energía 1 que tenemos a la entrada, más la energía que se le pueda añadir, E subíndice A, menos la energía que se le extraiga, energía extraída, E subíndice E, menos la energía que se pierde, E subíndice F. Después les platico por qué F y no P. Después les explico. Entonces, menos estas dos energías sería igual a la energía en 2. Esto es un principio básico. Esto es como si fuera dinero. Si nosotros tenemos una cantidad de dinero inicial y en un periodo de tiempo le añadimos dinero, pues se suma, ¿no? Extraemos dinero, pues se le resta. Perdemos dinero, se le resta. Y al final es el dinero que tenemos, ¿no? Bueno, pues es lo mismo con la energía. Ya vamos un poco. Bueno, ahora, en un sistema hidráulico, en física en general, la energía, o sea, la energía en un punto 1, pues se puede ser energía potencial o energía cinética. Trasladándonos hacia a lo que nos interesa a nosotros, a un sistema hidráulico, consideremos un depósito con un cierto nivel de un líquido, ¿no? Y con respecto a un plano de referencia, pues esta altura del líquido me da una energía potencial. La energía potencial desde física sabemos que es el producto de la masa por gravedad por la altura que tenga el líquido. ¿Cómo puedo yo transformar esta energía potencial en energía cinética? Pues si yo abro aquí, hago un orificio, ¿no? Esta energía potencial correspondiente a la H que yo tenía,
se me transforma en energía cinética. La energía cinética desde física sabemos también que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, en hidráulica, la energía potencial, la cual se debe a una carga H, como ya les decía, esta energía potencial la vamos a dividir en puede ser energía potencial de posición o energía potencial de presión. ¿Por qué decimos esto? Regresando a nuestra figura, aquí como está es simplemente una energía potencial de posición, porque depende de la posición, de la altura pues que tiene el líquido. Pero yo también, este depósito puede estar cerrado, ¿sí? Aquí está abierto a la atmósfera, ¿no? Puede estar cerrado y nosotros el aire que hay arriba de este líquido, meterle presión. Ya sabemos por la ecuación de la hidrostática, esta presión pues se puede convertir en altura. Entonces, si aparte de esta carga nosotros le estamos poniendo una presión aquí, pues entonces también sería una energía potencial de presión. Ya sabemos que la energía, o sea, la presión, cómo se relaciona con la altura, ya sabemos que la presión es peso específico por altura, eso lo vimos en mecánica de fluidos, ¿no? Aquí despejamos la altura, sería presión entre el peso específico, ¿sí? Entonces, en este caso, si está abierto a la atmósfera es pura energía de posición, pero si aparte arriba hay una presión, entonces también sería parte, o sea, la altura parte sería de posición y parte de presión. Esto es lo que les decía, ¿sí? ¿Cómo se relaciona la posición o carga con la presión? Con esta ecuación, que es la ecuación de la presión hidrostática que ya vimos en mecánica de fluidos. La presión es igual al peso específico por la altura. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros es la ecuación que teníamos, nuestra ecuación 1, que aquí se las voy a poner, esta. En esta ecuación ya tanto la energía 1 como la energía 2 la vamos a dividir en energía de posición, o sea, energía cinética más energía debida a la posición y a la presión, ¿no? O sea, EP1 sería mg por H1. Esta H, como les decía, se puede deber simplemente a la posición, que es una altura. Para no confundir con la H, le damos Z1, o de presión entre peso específico, por esta ecuación, despejando la H. Bueno. Entonces, la E1 se divide en estas dos y la E2 en estas dos. Y la EP1 se divide, es esta, pero parte de esta H sería la suma de Z más P1 sobre peso específico, y en la 2 igual. Entonces aquí está. La energía potencial 1 sería, parte de esa energía potencial sería mgz1 debida a la posición, y parte de esa energía potencial 1 sería debida a la presión, ¿sí? Más la energía cinética simplemente pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya aquí, como estamos refiriéndonos a energía cinética 1, pues sería velocidad 1. Más la energía añadida menos la energía extraída menos la energía perdida es igual a la energía potencial 2, que se divide parte en posición y parte en presión, ¿sí? Más la energía cinética 2, que está acá. Esta sería la ecuación 3. Hacemos el desarrollo, es decir, hacemos la multiplicación aquí. Aquí está. Esta aquí la dejamos. Y estas energías las ponemos también de la misma forma. Sería una mg, una masa por gravedad, o sea, una fuerza. Mg es una fuerza. Multiplicada por una carga. Aquí esta sería carga añadida. Esta sería carga extraída. Y esta sería carga perdida. Ahorita los vamos a interpretar, ¿no? Esto sería igual a lo que está del otro lado. Hacemos aquí simplemente la operación. mgz2 más mgp2 igual a un medio de mv2 al cuadrado. ¿Cómo simplificamos esta ecuación? Pues lo que sale a la vista es dividir por mg.
¿sí? Si dividimos por mg, pues en todos se va a ir mg, ¿no? mg. Aquí nada más se va la masa y la g quedaría abajo, ¿sí? Nos quedaría finalmente esta ecuación. Ya se nos fue la mg, ¿sí? ¿De dónde apareció esta g? Bueno, acuérdense que la energía cinética nada más era 1/2 de mv1 al cuadrado. Entonces el 2 es del 1/2, la masa sí se fue, la g no, la g pues se quedó aquí dividiendo, ¿sí? Y en todos los demás desapareció mg. Esta ecuación es la que se llama ecuación de la energía o Bernoulli, ¿sí? ¿Sí? Bueno, en esta ecuación, ¿qué significa cada cosa? Bueno, Z1 es el nivel del punto 1 del sistema hidráulico. Z2 sería el nivel del punto 2 del sistema hidráulico. Estos niveles son con respecto a un plano de referencia horizontal previamente establecido. Cuando nosotros queramos usar esta ecuación, hay reglas para usarla que la vamos a ver enseguida, ¿no? Obviamente, para esto mismo, si el punto que hayamos seleccionado como punto 1 y el punto que seleccionamos como punto 2, si el punto está por encima del plano de referencia, la z será positiva. Si el punto está por debajo del plano, pues la z será negativa. Y si el punto coincide con el plano, z será 0. P1 y P2 pues son las presiones en el punto 1 y en el punto 2, los puntos que hayamos nosotros elegido. B1 y B2, que están aquí, pues son las velocidades del fluido en el punto 1 y 2. Gamma es el peso específico del fluido. G, pues ya sabemos, la aceleración de la gravedad. Y las H's son las cargas o las alturas de presión añadida. Es decir, una bomba añade presión a un fluido, o a un líquido, perdón. Si es bomba es un líquido. Si es un gas es un compresor. Les añade presión. ¿Esa presión para qué sirve? Bueno, para que el líquido venza una altura determinada o para que venza ciertas pérdidas y que se traslade una cierta longitud, ¿no? La carga extraída es la carga que nosotros le podemos extraer, la presión que le podemos extraer a través de un dispositivo llamado turbina, ¿sí? Y la carga perdida, pues la que se pierde por fricción. En este curso, de una vez vamos a aclarar, vamos a ver con respecto a esta unidad cuestiones de líquidos nada más. Es decir, vamos a ver bombas y turbinas hidráulicas. Porque en ingeniería civil nada más ven, en hidráulica pues nada más vemos líquidos. Y en ingeniería electromecánica también se ven gases, pero esta se ve en otra materia que es sistemas y equipos térmicos, algo así. Ahí se ve esta misma ecuación aplicada al flujo de gases, ¿no? Ahí se diseñarán compresores, turbinas de gas y turbinas de vapor. Entonces aquí, para el caso de los electromecánicos, nada más vamos a ver bombas y turbinas hidráulicas. Lo que les decía, aquí tienen ustedes las reglas para aplicar la ecuación de Bernoulli. Las tenemos que aplicar en cada problema que hagamos. A veces, como todo en la vida, ya cuando uno tiene callo en aplicarla, y a lo mejor ya se salta algunas reglas o las hace automáticamente, ¿no? Como cuando aprende uno a manejar, ¿no? Pero mientras vamos a aprender, vamos a tratar de seguir siguiendo estas sencillas reglas. Yo creo que no hay pierde. Bueno, la ecuación de Bernoulli siempre se aplica en la dirección del flujo, es decir, en el sentido del flujo. Siempre el punto 1 se pone aguas arriba del punto 2. Siempre en la dirección del flujo. El 2. Los puntos 1 y 2 se colocan generalmente al inicio y al final de la instalación, respectivamente. ¿Sí? Se pueden colocar en cualquier lugar, pero generalmente se colocan al principio y al final de la instalación. Es muy importante porque estos puntos, la persona que va a resolver el problema es la que tiene que colocarlos. Entonces, si lo coloca mal algún punto, pues se mata solito, ¿no? Se tiene que colocar en lugares donde pueda conocer. Acuérdense ustedes, la ecuación de Bernoulli pues tiene varios parámetros: posición, presión y velocidad. Entonces, en un punto donde se conozca la presión, la posición y la velocidad, porque si se coloca en un punto donde no se conozca alguno de esos términos, pues solitos nos ahorcamos, ¿no? Luego,
se debe establecer un plano de referencia horizontal, de preferencia que pase por alguno de los puntos establecidos. ¿Esto por qué? Se puede poner donde quiera, el único requisito es que sea horizontal. Ya aquí dice de preferencia que pase por alguno de los puntos establecidos. ¿Por qué razón? Pues porque al pasar por un punto, la z o el nivel en ese punto será 0. Y mientras más cosas se hagan 0 en una ecuación, pues más fácil es resolverla. En algunos casos, en algunos problemas, es necesario para resolver el problema aplicar más de una vez la ecuación de Bernoulli en un problema. Obviamente para estos casos se tendrá que tener en la instalación otro punto, diferente del 1 y 2, en donde se puedan conocer la posición, la presión y la velocidad. ¿Sí? Esto lo vamos a ir aplicando en cada problema que hagamos aquí. Les digo, ya cuando ustedes agarren callo en hacer problemas, pues a lo mejor ya automáticamente se lo saben, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es la ecuación de Bernoulli? La ecuación de Bernoulli no es otra cosa más que la forma práctica de expresar el principio de la conservación de la energía a un sistema hidráulico. Sí. Forma práctica quiere decir que forma que nos ayude nosotros a diseñar situaciones, a seleccionar bombas, a seleccionar turbinas, etcétera, como vamos a ver a lo largo de todo el curso. Vamos a abocarnos ahora a los otros términos de la ecuación de Bernoulli, que serían la energía añadida, energía extraída, potencia añadida y potencia extraída, ¿no? Obviamente de un sistema hidráulico, ¿sí? La potencia en este curso la vamos a designar con la letra N. ¿Por qué con la letra N? Pues para no confundirla con la P. Si le pongo P, después vamos a tener en una misma ecuación a veces con P estoy designando la presión, entonces la potencia la designamos con una N. Entonces para un sistema hidráulico vamos a llamar N subíndice A la potencia añadida y N subíndice E a la potencia extraída. ¿Qué es la potencia en términos generales? Ya lo sabemos de física. La potencia es igual a la fuerza por la distancia entre el tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades básicas de la potencia? Pues en el sistema internacional será, la fuerza es en newtons, la distancia en metros, el tiempo en segundos, sería newton metro sobre segundo. Ya les había dicho cuando vimos energía que el newton metro se conoce con el nombre de Julio. Entonces sería, en el sistema internacional la potencia se dará en julios por segundo. Y el julio por segundo ya sabemos que es un watt. Entonces la unidad básica para medir potencia en el sistema internacional son los watts. En el sistema técnico pues simplemente es kilogramo metro sobre segundo, porque la fuerza se da en kilogramos. Y en el inglés pues es libra pie sobre segundo, ya que la unidad básica para medir distancia es el pie, ¿sí? Nosotros a partir de la fórmula de la potencia, nosotros la podemos poner de muchas formas, ¿sí? Es decir, nuestra potencia, por ejemplo, esta es la ecuación básica que ya vimos acá, pero vemos que distancia entre tiempo es velocidad, entonces también una fórmula para la potencia puede ser fuerza por velocidad, ¿sí? También fuerza por distancia también es una energía, como ya vimos, ¿no? Entonces también la potencia puede ser energía entre tiempo. También puede ser un trabajo, el trabajo es equivalente a la energía, entonces también puede ser trabajo entre tiempo, porque es fuerza por distancia. También fuerza por distancia puede ser un momento entre un tiempo. Uno entre tiempo es una velocidad angular. Entonces la potencia se puede escribir de muchas formas. De hecho, hay muchas fórmulas para calcular la potencia. Y esto es exclusivamente en términos mecánicos, ¿sí? Pero también hay términos, se pueden usar términos eléctricos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué forma vamos a usar? Pues la que más se adapte para lo que estemos tratando o para lo que nos interese a nosotros, ¿sí? A nosotros nos interesa más, pues desde el punto de vista hidráulico. Entonces, desde el punto de vista hidráulico, pues nuestra potencia vamos a tomar como base, por ejemplo, esta ecuación, por ejemplo. El peso
La fuerza pues sería, el peso del líquido, ¿no? Entonces sería el peso por la velocidad, ¿no? Este peso del líquido lo podemos poner como, lo sacamos de la ecuación de peso específico. Peso específico es igual a peso sobre volumen, ¿no? Entonces despejamos el peso sería peso específico por volumen. Esto lo sustituimos acá, en lugar de peso ponemos peso específico por volumen, por velocidad, ¿sí? Y para el volumen, pues consideramos, por ejemplo, en un sistema hidráulico pequeño, en una tubería, por ejemplo, un pequeño cilindrito con una área A y una longitud L, o podemos considerar también, como es un peso de líquido, pues consideramos vamos a suponer que tenemos aquí un fluido y verticalmente acá a una cierta profundidad H, ¿verdad? Tenemos un área A, ¿sí? ¿Sí? Entonces, también podemos interpretar aquí que el peso del líquido, pues es el peso específico, como les decía aquí, por el volumen. ¿El volumen a qué es igual este volumen? Vamos a suponer que es cilíndrico, pues sería el área por la altura, ¿no? Por velocidad. Entonces sería peso específico por H, por área, por velocidad, ¿sí? H, pues es, en este caso, una carga, ¿no? Una carga. Lo que vimos hace rato. La altura del líquido, la altura de posición o de presión, ¿sí? Y área por velocidad, en la unidad anterior ya vimos que es el gasto volumétrico. Entonces, esta, por ejemplo, es otra forma de expresar la potencia. Peso específico por H por Q. Esta forma de expresar la potencia es la que vamos a usar en este curso porque usa términos que se usan en mecánica de fluidos. Entonces, pues aquí tenemos nuestra ecuación, ¿no? La potencia añadida sería simplemente usar esta fórmula, esta formulita, peso específico por H por Q. ¿Qué H será? Pues la que acabamos de ver, la que aparece en la ecuación de Bernoulli, la carga añadida. Entonces la potencia añadida será el peso específico por la carga añadida por el caudal, ¿sí? Esta es la potencia que se añade al fluido. La potencia de una bomba, ¿cuál será? Bueno, ninguna máquina tiene una eficiencia del 100%, entonces para calcular la potencia que tenga una bomba tiene que ser un poco mayor que la potencia que tengamos que añadir. Si yo tengo que añadir 10 kilowatts a un sistema y le pongo una bomba de 10 kilowatts, pues no les voy a añadir los 10 kilowatts porque cualquier máquina que construye el hombre tiene pérdidas, ¿no? Entonces le tengo que poner una bomba a lo mejor si le pongo una de 10 para que me suministre 10, pues le pongo de 10 y me va a suministrar tal vez 9, 8, ¿no? Entonces, para la potencia de la bomba tiene que ser mayor, ¿no? Entonces, la potencia de la bomba es igual a la potencia añadida entre el rendimiento de la bomba, ¿sí? La potencia añadida es esta entre el rendimiento de la bomba. El rendimiento de la bomba, esta letra lo designamos con la letra griega, esta es la letra griega eta. Es una cantidad menor que 1. ¿Sí? Se suele expresar en porcentaje, pero al sustituir en la ecuación siempre los porcentajes se quitan, ¿no? Es decir, se divide entre 100. Entonces, esta siempre es una cantidad menor que 1, por lo tanto la potencia de la bomba siempre será mayor que la potencia añadida. La potencia extraída, pues es lo mismo. La potencia extraída sería peso específico por la carga, nomás que sería la carga extraída por el caudal. Y la potencia de una turbina, que es la máquina con la que le vamos a extraer potencia a un sistema, pues la turbina, ninguna turbina, que es una máquina construida por el hombre, pues tiene un rendimiento del 100%. Entonces, si al sistema se le pueden extraer 100 kilowatts, por ejemplo,
y yo le pongo una turbina para extraer esos 100 kilowatts, pues no voy a poder extraer los 100 porque la turbina tiene ciertas pérdidas por fricción, por calor, etcétera, ¿no? Entonces a lo mejor la turbina le logra extraer 90, 85, ¿no? Entonces lo que le va a extraer la turbina es la potencia extraída por el rendimiento de la turbina, ¿sí? Aquí sí, aquí ¿por qué se multiplica? Porque la potencia de la turbina siempre será menor que la extraída, ¿sí? O que la que se puede extraer, ¿no? Aquí está lo que significa cada término, ¿sí? La otra cuestión, las pérdidas. Las pérdidas de carga. Es el último término de la ecuación de Bernoulli. Bueno, consideremos aquí que yo tengo una tubería por la que va circulando un líquido, un punto 1 y un punto 2 a una cierta distancia L. Si yo aquí en este tubo le abro o sea, ¿cómo transformo esta presión 1 a altura? Pues ya sabemos que es la ecuación presión igual a peso específico por altura, de donde la altura será presión entre peso específico. Bueno, físicamente, ¿cómo lo transformo? Le instalo un piezómetro, es decir, un tubito transparente, ¿sí? Por donde el fluido va a subir. ¿Qué tanto sube? Pues depende de la presión, ¿sí? Le instalo un piezómetro en el punto 1 y otro en el punto 2. Y entonces a lo largo de esta longitud, en el punto 1 vamos a suponer que de acuerdo a la presión P1 sube a una distancia Z1. En el punto 2 sube una distancia Z2. La distancia que sube acá es menor que la de acá. ¿Por qué? Porque el líquido al ir circulando por esa tubería va teniendo pérdidas de carga. Las pérdidas de carga son pérdidas de presión, ¿sí? Ya que la presión y la carga pues están relacionadas por esta unidad, ¿no? Entonces la diferencia de alturas, Z1 menos Z2, sería las pérdidas de carga en el del punto 1 al 2 a lo largo de esta longitud. Aquí hay una línea recta que me va indicando, porque en este caso pues es lineal, ¿no? Porque no cambian las condiciones aquí, no cambia el caudal, no cambia la velocidad, no cambia el área. Entonces la caída es lineal. Si yo pusiera un piezómetro aquí a la mitad, pues la Z que obtenga sería esta. Si yo lo pongo acá, sería esta. Esta línea imaginaria, en donde se me muestra cómo va variando la carga, es lo que se llama gradiente hidráulico. ¿Sí? Entonces esa sería la interpretación física de las pérdidas de carga. En esta unidad, el objetivo de esta unidad 2 es que ustedes aprendan a utilizar la ecuación de Bernoulli. Entonces, en este caso, por ejemplo, las pérdidas, ¿cómo se calculan las pérdidas de carga? Bueno, las pérdidas de carga, aprender a calcularlas va a ser en la siguiente unidad. Obviamente depende de las propiedades del tubo, de las propiedades del líquido y de las propiedades del flujo, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Como el objetivo de esta unidad 2 es que aprendan a aplicar la ecuación de Bernoulli, las pérdidas ya en cada problema o bien se van a dar o bien se van a calcular, pero no nos vamos a meter ahorita más que con el concepto, ¿no? Y usarlas en la ecuación de Bernoulli, pero ya calcularlas detalladamente, tanto para ingenieros civiles como para ingenieros electromecánicos, sería en la siguiente unidad. Muy bien, pues con esto quedan interpretados todos los términos de la ecuación de Bernoulli. En el próximo video ya veremos las aplicaciones, o sea, veremos una serie de problemas, tal vez 4, en donde se vea cómo se aplica la ecuación de Bernoulli, siguiendo los 4 puntos que ya les expliqué, o se los puse ahí en una de las hojas. Van a ver, en este caso sí vamos a hacer un poquito de más problemas, tal vez 4, tal vez incluso 5, pero quiero que quede bien claro porque tanto para los ingenieros civiles como para los ingenieros electromecánicos
saber aplicar bien la ecuación de Bernoulli es la Biblia, es lo más importante para el diseño de tuberías, ¿no? De sistemas de tuberías que hay pues en cualquier industria, en cualquier ciudad, en cualquier municipio. Entonces, si ustedes aprenden a aplicar bien esta ecuación, ya tienen la mayor parte de la comprensión para el diseño de tuberías avanzado. Bueno, nos vemos en el próximo video.